es El Mostrador en La Clave. El sábado se celebró masivamente la 21ª Marcha del Orgullo y la primera realizada en pandemia luego de 2 años y medio sin realizarse. La manifestación la encabezaron familias homoparentales y entre las demandas están el fin a la violencia y los crímenes de odio, la reforma a la ley Zamudio y el matrimonio igualitario que sigue su tramitación en el Congreso. Temas que impulsan nuestra conversación a esta hora con Jaime Parada, activista LGBT+, coautor de Salir del Closet, todo lo que hay que saber y Yo Gay. También exconcejal de Providencia. Muy buenos días, Jaime, bienvenido al Mostrador en La Clave. Muy buenos días, Maca. No sé si está Federico ahí, pero muy buenos días también. A mi lado. Muy buenos días, Jaime. Cuéntanos un poquito, háblanos un poco de la marcha, la convocatoria, la participación de figuras como Elisa Loncón. ¿Cuál es la evaluación? Mira, sinceramente, no es una marcha en cuya organización estuve yo, pero evidentemente soy un observador atento de las cosas que pasan en el mundo del progreso de los temas LGBT, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, bueno, nosotros primero creemos que la visibilidad es un elemento mayor al momento de sostener esta lucha, ¿no? Porque todo nuestro estigma se sitúa en el campo del tabú, ¿no? El hecho de ser invisibles. Desde ahí nos trataron de enfermos, desde ahí nos trataron de locos, desde el no ser vistos nos trataron de pedófilos. Y cuando nosotros nos empezamos a mostrar en nuestras orientaciones sexuales y nuestra identidad de género, las personas se empezaron a dar cuenta de que éramos sus pares, de que éramos sus sobrinos, de que éramos sus hijos, de que éramos sus compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, el sostener la visibilidad en un contexto además de crispación política como este resulta central. Sobre todo habiendo candidaturas que han crecido, que son completamente antiderechos, ¿no? Particularmente la del candidato de la extrema derecha, que niega la posibilidad de ser familia, pero también niega también nuestras identidades. Entonces, niega la posibilidad de la diversidad, de alguna manera. Exactamente, ¿no? Que es un país homogéneo, ¿no? Muy parecido a Colonia y Dignidad, probablemente. Y por otro lado, esta marcha también tiene, por lo que asistimos, ¿no? Tenía una serie de agendas. Una de esas agendas muy relevantes es la reforma de la ley antidiscriminación, ¿no? Que fue una ley que, como todos sabemos, salió a presión a propósito de lo que ocurrió con el brutal asesinato de Daniel Zamudio, y que por lo mismo tuvo y tiene muchas falencias. Una de ellas, por ejemplo, es la carencia de una institucionalidad para la no discriminación. Y eso es súper central, porque si bien en el artículo primero y el inciso segundo de la ley te dice que serán los órganos del Estado los obligados a crear las políticas para, no hay ninguna superestructura que permita esa creación de mecanismos de protección, ¿no? Uh-huh. A diferencia de lo que pasa en países como Argentina, por ejemplo, que tienen el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, o como Argentina, que tiene la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces, esta ley Zamudio requiere reformas y esas reformas son relevantes. Y después también está el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque de alguna manera sigue en tramitación en el Congreso. Desde junio recuerdo que el discurso del presidente Sebastián Piñera dijo que había que agilizarlo. ¿Qué crees que falta para avanzar? O sea, el último trámite, según entiendo que se hizo, fue el de la Comisión de Hacienda, que fue aprobado y que permitió un presupuesto para las reformas que hay que hacer, por ejemplo, en las plataformas del registro civil y otras, ¿no? Uh-huh. Yo creo que este es un tema que ya tiene que ser nomás, ya tiene que ser. En tiempos donde ya nadie quiere casarse, es algo paradójico, ¿no? Claro, bueno, pero por lo menos tener la libertad de decidir o no, más allá de la mala fama que tiene el matrimonio en sí mismo. Como decían los argentinos, los mismos derechos con los mismos nombres, ¿no? Uh-huh. Pero ha ocurrido algo también en la propia población LGBT. Yo siempre hablo de población más que comunidad porque es muy difícil establecer comunidades cuando hay tantas diferencias de orígenes, de clase, de posturas políticas, etc., ¿no? Pero algo que ha pasado en la propia población LGBT, que este tema ya no es el tema central. Y eso ya me parece interesante, ¿eh? Me parece interesante porque hay temas que han ido emergiendo, como por ejemplo el asunto de la violencia contra las personas LGBT, ¿no? Y la desprotección frente a la violencia. La imposibilidad de muchos padres y madres LGBT de cumplir con su rol parental porque el Estado las discrimina desde su parentalidad, no solamente desde su estado civil. Pero evidentemente es un tema
relevante en lo jurídico, pero también en lo simbólico, porque una vez que establece el matrimonio igualitario, ya se establece simbólicamente también de que todos los tipos de familias son válidas, pero que además el Estado está detrás de eso, está promoviendo eso a través de este contrato que se llama matrimonio. En ese contexto, bueno, recordamos que estamos conversando con Jaime Parada, activista LGBT+. En el contexto que acabas de definir, pareciera que fuera como de otra época cuando uno escucha la propuesta del candidato José Antonio Kast en torno a cómo concibe la familia, ¿no? Cuando estamos hoy día en una discusión abierta y global que tiene que ver con aceptarnos en la diversidad y entender que la familia no se concibe solo desde un núcleo de padre, madre e hijos. En ese contexto, ¿qué otras candidaturas destacarías o sientes que tienen un apego más concreto a la realidad, digamos, en este tema? Y quisiera agregar además que él está estableciendo que gran parte de las políticas públicas de apoyo social sean para las familias y no para las personas, ¿no? Claro, partiendo de la base que una de las propuestas es eliminar el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. No, absurdo. Mira, yo creo que se ha instalado un sentido común y uno podría ver desde la candidatura de derecha de Sichel hacia la candidatura de más de izquierda de Artés, todo el espectro está de acuerdo con ciertas premisas básicas respecto de las personas, sus orientaciones sexuales y sus identidades. Como por ejemplo, el derecho a casar. Yo no veo una candidatura que se arranca hacia la ultraderecha, porque es de ultraderecha, que quiere negar esos derechos. Y me parece bien impresionante, porque finalmente todas las encuestas dicen y han ido creciendo en términos de aceptación del matrimonio como una institución para todos y todas, pero también las familias, ¿no? Cada vez hay más apoyo y cada vez hay menos rechazo, por ejemplo, hacia la adopción homoparental. Y sin embargo, hay un extremo, una persona de extrema derecha que quiere negar esos derechos. Y ahí hay que hacerle una invitación a los y las electoras, ¿no? De que voten por candidaturas que consideran a todos los seres humanos iguales, y que votar por candidaturas como las de extrema derecha, ¿no? Que quiere segregar personas, es votar por el odio, es votar por la discriminación, y ojalá que los chilenos y las chilenas no voten por el odio y no voten por la discriminación. Jaime Parada, como activista LGBT, cuéntame, ya has mencionado el tema del matrimonio, el tema de la adopción como mínimos comunes de las candidaturas presidenciales de Sichel hacia la izquierda, hasta Artés mismo mencionaste, ¿no? Sí. Como un mínimo común, casi un mínimo común civilizatorio, por decirlo de una forma. Tal cual. ¿Qué otro elemento puede llegar a ser un mínimo común de esas candidaturas? Y lo que es más importante, ¿qué diferencias hay? Porque ya dejemos de lado la candidatura de Kast y su programa. Sí. Vámonos de Sichel hasta Artés muy brevemente. Los comunes los estás mencionando, si queda alguno en el tintero, menciónalo, pero sobre todo por las diferencias que entre las distintas candidaturas. Uno podría hablar de por ejemplo, de Sichel y decir, sí, efectivamente Sichel tiene esta voluntad, y Sichel es el candidato de la centro derecha, ¿no? El problema son por ejemplo, los parlamentarios y los congresistas que apoyarían a Sichel, ¿no? Porque serían los mismos. Sabemos que hay un grupo muy importante colgado hacia la extrema derecha, pero hablemos de los parlamentarios que siguen apoyando a Sichel. Esos parlamentarios en general han sido antiderechos LGBT, ¿no? Entonces, por mucho que tengamos un candidato a la presidencia de derecha como Sichel, supuestamente liberal, que quiera establecer un cierto grupo de políticas o de leyes a favor de las personas de la diversidad sexual, sabemos que no tendría un parlamento, un congreso que lo acompañaría, ¿no? Distinto es el caso, por ejemplo, de Boric y de Jasna Proboste, ¿no? El caso de Boric y de Jasna Proboste son sensibilidades bastante parecidas, y sus congresos serían bastante parecidos. En estas materias, claro. En estas materias de todas maneras, ¿no? Por ejemplo, en temas de no solamente de matrimonio igualitario y otros, sino que de educación sexual integral y otras, ¿no? Y después tenemos gente que puede decir lo que quiera, como Marco Enrique Dominami o como Artés, y pueden ser incluso maximalistas en sus propuestas, porque sabemos que no van a tener probablemente congresistas o van a tener una participación muy baja. Entonces, tal vez la invitación, ya que nos vamos a poner pragmáticos, es a la viabilidad, ¿no? Es votar por algún candidato o candidata que haga viable, ¿no?, ese programa de gobierno que está proponiendo, porque va a tener la posibilidad de tener
un congreso, a lo mejor no es mayoría, pero sí que va a poder tener una, digamos, a tono. Va a poder exactamente, estar a tono con aquello que el programa dice. Jaime Parada, yo creo que ahí diste en un punto que nosotros también acá en el Mostrador de la Clave tratamos de manifestar permanentemente, que tiene que ver con que nos recordemos todas y todos que no solo vamos a votar por candidatos a la presidencia, que también hay mucho en juego en el Parlamento y también se votan a consejeras y consejeros regionales. En ese sentido, hay todo un mundo diverso de candidatos en el Parlamento que vale la pena ver en su bajada de programas también, ¿no? Y de propuestas. Sí, y es bueno ver sus historias también, ¿no? Porque de repente tú sabes que se ponen un poquito más progresistas en sus campañas, pero uno ve, por ejemplo, el papel soporta mucho, como dice el dicho antiguo, ¿no? Entonces la invitación es saber qué ha hecho esa gente, ¿no? Porque, por ejemplo, por ahí tenemos harto de Bópoli antiderecho, o gente que se ha vendido como progresista y que no ha terminado no siéndolo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la invitación es a conocer quiénes son estos candidatos, pero también hacerle un poquito de tracking a sus historias. Y nos vamos a encontrar con sorpresa, con gente que ha salido bajo banderas liberales y terminan siendo extremadamente conservadores. Y también como desde una integralidad, ¿no? A nosotros, a las personas LGBT, no solamente nos basta, porque esta lucha se ha complejizado, ¿no? Nosotros solamente nos basta con que alguien diga sí al matrimonio igualitario, como Felipe Cast, ¿no? Nos basta con que nos va a empezar a bastar cuando esas personas, por ejemplo, crean en derechos sociales más amplios, porque finalmente el tema LGBT no es solamente el tema LGBT, es también un tema de sociedad. Y ese tema de sociedad se tiene que construir en torno a la paz social, por ejemplo, ¿no? Y si un candidato como Kast, que está todo el tiempo por el matrimonio igualitario, Felipe me refiero, pero todo el tiempo llamando a la violencia, a militarizar la Araucanía, para nosotros es contradictorio porque nuestras demandas se insertan dentro de un contexto y no están volando ahí en una nube etérea. Claro, contexto de respeto a la diversidad. Oye, Jaime Parada, como activista LGBT, hago un paréntesis, además que el caso Felipe Cast es bien paradójico porque no obstante su postura pública, llegó el momento de votar por el aborto 3 causales y votó en contra. Entonces, bueno, es un caso bien paradigmático de pocas coherencias en ese sentido. Y con una justificación muy absurda, porque decía que él era tan liberal que votaba en contra del aborto. Oye, bueno, cerremos el paréntesis de Felipe, estamos hablando de Felipe Cast, senador por la Araucanía. Tú como activista LGBT, ¿qué otro, aparte del matrimonio, de la adopción y del avance en educación sexual, qué otros mínimos comunes civilizatorios, para ponerlo de una forma que se entienda, a esta altura, a tu entender, Jaime Parada, existen o debieran existir y ser consagrados en las distintas candidaturas y programas? Mira, a mí me interesa mucho enfatizar el tema de la educación porque es desde ahí donde parte todo, ¿no? Y en Chile ha habido extremada laxitud en el derecho a abordar o no este tema en el ámbito de la educación. Y yo creo que por más que un proyecto educativo sea, por ejemplo, católico o evangélico, que muchas veces se niegan a la educación en diversidad, creo sinceramente que debería ser obligatorio. No un mismo programa, pero sí debería ser obligatorio que desde muy chicos a los niños se les comenzase a insertar en este nuevo sistema de valores y este nuevo sistema de principios, que no son otros que los de los derechos humanos. Pero claro, una educación sexual integral, básicamente. Claro, que es sexual y afectiva, y eso tiene que ver con muchas cosas más, como por ejemplo el autocuidado, ¿no es cierto? En términos de abuso y los límites y ese tipo de cosas. Y sin embargo, se dice, no, es que esto es el derecho preferente de los padres, ¿no? Los padres tienen que ver eso. Y sabemos que muchas veces los padres tienen el tabú muy instalado. Entonces, sería interesante avanzar desde ese lugar. Pero después también está el tema de el reconocimiento de que han habido poblaciones históricamente discriminadas y muy discriminadas y frente a los cuales podría hacerse algún tipo de acción afirmativa, ¿cierto? Las affirmative actions que dicen los gringos, que son, por ejemplo, las personas trans. Hace 10 años se midió que una persona trans en Argentina tenía una esperanza de vida de 35 años. Imagínate. ¿Por qué? Porque muchas veces era empujada hacia el trabajo sexual, por ejemplo. En Estados Unidos se ha medido que la mayor cantidad de jóvenes homeless, de jóvenes sin casas que hay en Estados Unidos, son personas LGBT expulsadas de sus casas. Entonces,
Una fórmula es la que han aplicado los argentinos, por ejemplo, con un cupo laboral trans. Hay personas, hay una política pública de establecer una cantidad de cupos para personas trans, sabiendo que la mayor discriminación que reciben después de lograr una persona trans es la discriminación en el trabajo. Entonces, una acción afirmativa en ese sentido sería relevante. Después, permitir a los chicos y chicas menores de 14 iniciar un proceso de transición de género, ¿no? Que la ley de identidad de género no lo permite. Y de todas maneras, el tema de la creación de esta superestructura, como este instituto o esta subsecretaría o este ministerio que permitiera la puesta en marcha de una ley antidiscriminación, que es una ley antidiscriminación bastante inactiva. Yo creo que ahí hay tres, podemos encontrar muchos más, pero ahí hay tres que me parecen relevantes. Que vamos a dejar a la vista en esta conversación que ya tenemos que cerrar, y te agradecemos, Jaime Parada, por tu visión, opinión y esta conversación en esta mañana. Mucho por el espacio y por el compromiso con estos temas. Que te vaya muy bien, que tengas una buena semana. Gracias, Maca, Federico. Gracias, muy buen día, Jaime Parada. Chao, gracias. Bueno, ya es tiempo de irnos a la última pausa ya de esta mañana, pero antes contarte que Copeuch tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo Chile, porque en Copeuch eres socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Puedes cambiar de cliente a socio en copeuch.cl y quédate en la 92.9. En minutos volvemos con más. Estamos presentando El Mostrador en la Clave.